Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, última semanita del mes. Qué largo se nos está haciendo y qué ganas de campanadas, de uvas y de Navidad. Bueno, lunes 24 ya de noviembre. El día viene bastante cargadito. Hoy el protagonista en lo meteorológico va a ser el viento, que va a soplar de norte a sur por toda la península. Pero en lo informativo hay dos cositas importantes. Uno, comienza la campaña de compras navideñas. Es un gran termómetro para ver cómo va la actividad, cómo va el empleo, y comienza en todo el mundo, con el foco puesto aquí en España, pero también en Estados Unidos. Y ojo, Ucrania, ahí está el otro punto de atención. En Ginebra siguen las conversaciones urgentes entre Estados Unidos y Ucrania para terminar de perfilar, de limar el plan de 28 puntos para alcanzar la paz. Están presentes en esas negociaciones el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Andriy Yermak, el jefe del gabinete del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Estados Unidos y Ucrania siguen trabajando en ese plan para poner fin a la guerra, tras acordar modificar la propuesta anterior. Era una propuesta considerada demasiado favorable a Moscú. Las dos partes, Estados Unidos y Ucrania, en una declaración conjunta afirman haber elaborado un marco de paz refinado después de las conversaciones de ayer domingo. Eso sí, no han dado más detalles. Marco Rubio señala simplemente que el encuentro ha sido muy productivo. Nuestros equipos se han retirado a sus habitaciones mientras trabajamos en algunas de las sugerencias que se nos han presentado, así que estamos trabajando para introducir algunos cambios, algunos ajustes, con la esperanza de avanzar y acercarnos a algo con lo que tanto Ucrania como obviamente Estados Unidos se sientan muy cómodos. Obviamente esto tendrá que ser aprobado en última instancia por nuestros presidentes, aunque me siento muy cómodo con que eso suceda dado el progreso que hemos logrado. Y luego obviamente está el lado ruso de la ecuación. Las negociaciones avanzan contra el reloj, el cronómetro está corriendo en contra del presidente ucraniano y contra el presidente ruso. Trump le ha dado de plazo a Zelensky hasta el próximo jueves para aceptar esa propuesta refinada. La propuesta inicial era de 28 puntos, fue presentada por Estados Unidos la semana pasada y exigía a Ucrania ceder las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, aceptar limitaciones a su ejército a un máximo de 600.000 hombres después de la guerra y abandonar sus ambiciones de unirse a la OTAN. Es ese plan inicial. Por parte de Estados Unidos, por parte de Ucrania, estas condiciones, pues la verdad es que supondrían una capitalización para muchos de sus ciudadanos tras casi 4 años de lucha en ese conflicto, el más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es un plan que, por tanto, rebaja las expectativas de Ucrania. Zelensky insiste en que la decisión es muy difícil porque Ucrania debe elegir entre perder la dignidad o perder un socio clave. Ahora se ha presentado el informe de la delegación sobre los resultados de las conversaciones y han sido conversaciones profundas. Hay muchos cambios. Estamos trabajando muy atentamente en los pasos necesarios para poner fin a la guerra. Hoy continuarán las negociaciones en Suiza. De hecho, los equipos trabajarán hasta la noche y habrá más informes de ellos. Es importante que haya conversaciones con los representantes estadounidenses y que haya señales de que el equipo de Trump nos escucha. Y mientras, el papel de Europa, que se juega su ya mermado peso geopolítico. Los negociadores europeos buscarán pulir algunos de los puntos, como la cesión del territorio que exige Rusia. En su contrapropuesta también incluyen la no reducción del ejército ucraniano. Hemos acordado los elementos principales para una paz duradera y la soberanía de Ucrania, y permítanme destacar 3. En primer lugar, las fronteras no pueden modificarse por la fuerza. En segundo lugar, como nación soberana no pueden imponerse limitaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania que dejen al país vulnerable a futuros ataques y por lo tanto socaven también a la seguridad europea. En tercer lugar, debe reflejarse la importancia fundamental de la Unión Europea y la garantía de paz para Ucrania.
Y mientras los mercados, se enfrentan a una semana bastante corta por el Día de Acción de Gracias el jueves en Estados Unidos. Los índices se preparan con subidas en medio de las renovadas expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, los operadores están elevando sus apuestas de bajadas de tipos de interés, pese a que los responsables de política monetaria siguen divididos en cuanto a qué hacer en la última reunión del año. Ahora ven una probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos del cuartillo de punto del orden del 67% en la reunión de diciembre. El mercado se ha aferrado a los comentarios del viernes del gobernador de la Fed, John Williams, que decía que los tipos de interés pueden caer en el corto plazo. Con este escenario, los inversores mirando a los tipos y los futuros, elevando las posiciones al alza de cara a la negociación de este lunes 24 de noviembre. Futuros del Nasdaq, futuro del S&P 500 que están avanzando en el premercado americano, 0,55% arriba, los futuros del S&P y los del Nasdaq, mientras que aquí en Europa también vemos avances de cara al Eurostock 50 y también del DAX. Unos futuros del DAX que hasta ahora avanzan un 0,83% y prácticamente en la misma proporción avanzan los del Eurostock. Todo esto mientras, por supuesto, si miramos además a política monetaria, vigilamos de cerca lo que pasa con el billete verde. El índice dólar, en esa canasta frente a las principales divisas, vemos cómo se está manteniendo y muestra a esta hora una lectura por encima de 100 unidades y vemos cómo en la relación euro-dólar la divisa comunitaria se intercambia a 1,1526 unidades. Un dólar estable. Y los operadores se mantienen en medio de la cautela ante los riesgos de intervención que rodean al yen. Hoy es fiesta en Tokio, hoy es el día del trabajo, lo que aminora la tensión, pero vemos a la divisa nipona cómo se mueve en ese orden de 156,58 unidades y según los expertos la intervención que podría rodear el Día de Acción de Gracias en torno a los 158 y 162 si se mueve en esos niveles. ¿Qué vemos? Entre tanto, en el oro vemos el activo refugio por excelencia ceder posiciones esta mañana. Lo tenemos en 4.042 dólares y vemos a un Bitcoin que esta mañana también se ve presionado, aunque recupera parte del territorio perdido, 87.479 dólares. Y por supuesto, con la huella de la geopolítica detrás, vemos al petróleo, al Brent, subir 62,62 dólares, el West Texas 58,10 dólares tras una madrugada donde se han extendido las pérdidas del petróleo, el 3% que veíamos como se dejaba la semana pasada, mientras se atienden las conversaciones de paz entre lo que puede llegar a ser entre Rusia y Ucrania y que la semana pasada llegaba a marcar los niveles más bajos desde el 21 de octubre. Y esa huella de la geopolítica nos lleva a mirar también a Venezuela, donde Estados Unidos prepara una nueva fase de operaciones. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Según Reuters, la Casa Blanca estaría intensificando su presión contra el régimen de Maduro y hoy va a dar un paso más, ya que va a designar como organización terrorista al Cártel de los Soles, la supuesta organización presuntamente liderada por el presidente venezolano y otras figuras de su gobierno. La medida se suma al despliegue militar llevado a cabo por Estados Unidos en el Caribe. Ante ese incremento de la actividad militar, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a Venezuela. Por ejemplo, ningún avión va a salir hoy desde el aeropuerto madrileño de Barajas con destino a aquel país, ya que Iberia y otras compañías han cancelado todas sus operaciones comerciales después del aviso emitido por Estados Unidos sobre la necesidad de extremar la precaución al sobrevolar la región. Además, la Unión Europea abordará este lunes con Estados Unidos el acuerdo comercial y la tensión con China tras los controles a la exportación de tierras raras. Los ministros de Comercio de la Unión Europea se reúnen hoy con representantes de Estados Unidos para analizar el estado de las relaciones comerciales entre ambas potencias y mantener después un encuentro con el secretario de Comercio estadounidense, con Howard Lutnick, y también con el representante comercial, con Jamieson Greer. Las partes van a abordar además las relaciones comerciales con China, incluido el anuncio por parte de Pekín de nuevos controles a la exportación de elementos de tierras raras. La semana viene marcada por otras citas importantes como el presupuesto de Reino Unido, que se va a conocer pasado mañana miércoles, con la atención puesta en la subida de impuestos. Y desde Deutsche Bank ya han echado cuentas. Esperan alrededor de 30.000 millones de libras en aumentos de impuestos y unos 5.000 millones de libras
en recortes de gastos. Además, en cuanto a datos, esta semana vamos a conocer el PCE deflactor y el PIB preliminar del tercer trimestre en Estados Unidos. Son cifras claves para que la Reserva Federal evalúe la salud de la economía y de la inflación estadounidense. Aquí en Europa hoy vamos a tener el IFO de confianza empresarial en Alemania y en los próximos días vamos a conocer cifras de crecimiento en Alemania y en Francia y datos de inflación en España, también en las principales economías europeas, y la confianza del consumidor en la zona euro y en Alemania. Tendremos decisión de tipos en Corea del Sur y también en Nueva Zelanda, y por el lado empresarial resultados en Estados Unidos de Dell, NetApp, HP, Autodesk, aquí en Europa de EasyJet, Grenergy y Aedas Homes. Son las 7:10, el día nos trae más noticias. El secretario del Tesoro de Estados Unidos niega la posibilidad de una recesión en 2026. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Scott Bessent señala que la agenda arancelaria y los acuerdos comerciales alcanzados con otros países conducirán a un crecimiento muy fuerte de la economía estadounidense. Tengo mucha confianza en el año 2026 porque lo que vamos a ver es que el presidente ha firmado acuerdos de paz, acuerdos fiscales y acuerdos comerciales, la gran y maravillosa ley, así que en virtud de la gran y maravillosa ley, especialmente para los trabajadores estadounidenses, no habrá impuestos sobre las propinas, ni sobre las horas extras, ni sobre la seguridad social, y se aplicarán deducciones automáticas y préstamos para la compra de automóviles estadounidenses. Todo eso entrará en vigor. Los estadounidenses no han cambiado sus retenciones, por lo que veremos reembolsos sustanciales, muy sustanciales, a las familias trabajadoras en el primer trimestre de 2026. Bessent reconoce que el cierre del gobierno ha afectado a la economía de Estados Unidos y que algunos sectores sensibles a los tipos de interés han entrado en recesión. La minera australiana BHP retira su última oferta para comprar Anglo American. La compañía, que ya había presentado 3 ofertas anteriormente sobre su rival, había vuelto a mostrar este fin de semana su interés por hacerse con Anglo American. Sin embargo, tras retomarse las conversaciones, BHP anunciaba esta madrugada que abandona la oferta para adquirir a su rival británica. La operación habría creado la mayor minera de cobre del mundo. Y Telefónica empieza hoy a negociar el ERE, el expediente de regulación de empleo, con su plantilla. La compañía comienza a negociar con los sindicatos 3 de los 7 expedientes de regulación de empleo que ha anunciado que presentará, entre otras tantas filiales del grupo, como parte de su plan estratégico con el que busca una reducción de costes operativos de hasta un 25%. Telefónica anunciará hoy el tamaño del ERE y los motivos que le llevan a realizar este ajuste. Los representantes de los trabajadores reclaman que sea voluntario y que se garanticen las condiciones hasta el 2030 del resto de la plantilla. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Un frente asociado a una borrasca en el oeste de Europa dejará cielos muy nubosos en la península y nubes altas en Baleares. Lloverá de forma significativa en Galicia, la vertiente atlántica, por la mañana, extendiéndose después hacia el sur con menor intensidad y alcanzando Baleares al final del día. Las lluvias en el norte podrían ser fuertes y con alguna tormenta aislada. Habrá brumas en zonas altas y nieblas matinales en el interior sur, y las temperaturas bajarán en el norte y zonas altas del sur, pero subirán en el centro, el Mediterráneo y Baleares. Las mínimas bajarán en el noreste y Pirineos y subirán en gran parte del resto. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan Renove 2025 de electrodomésticos, con ayudas de hasta 300 euros para la sustitución de cada electrodoméstico antiguo. Así mejoras la eficiencia de tu hogar y reduces el importe de tu factura, hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Comunidad de Madrid.
Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917 brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viñas Étar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros. ¿Conoces la red de factorías industriales del Ayuntamiento de Madrid? Las empresas con un proyecto industrial de carácter innovador o de base tecnológica pueden solicitar una nave y servicios de asesoramiento especializado del 1 al 31 de diciembre. Comprueba los requisitos en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16. Miramos a los mercados. Tiempo real de Asia. Los índices, ¿cómo los tienes? Bueno, pues vemos como hay signo mixto esta mañana, una jornada de lunes donde Japón está cerrado por el Día del Trabajo. Vemos al Kospi surcoreano que acaba de entrar en terreno positivo, 0,28% de avances, aunque en gran parte de la sesión ha estado en terreno negativo, y el gran protagonismo de la sesión que llega con el índice Hansen de Hong Kong, que ve esta mañana subir con fuerza sus acciones. Un 86% es lo que se recupera el índice, impulsado por esa tecnología y esa salud que retrocedía con fuerza el viernes, y la China continental, Shanghái, que avanza tímidamente a esta hora, también abandona los números rojos a esta hora. En Australia, la SX200 sube el 1,29% y vemos a la bolsa de India, al Nifty, con subidas del 0,14%. Futuros en Estados Unidos vienen en verde. Que viene con subida del 0,71% para el Nasdaq 100, de más de medio punto para el S&P 500 y del 0,23% es la subida para el futuro del Dow Jones. El VIX de volatilidad recorta hasta 21,33 puntos. El DAX, los futuros, también en verde, con ganancias, presión compradora, sube un 0,81%, y lo mismo para el Eurostock 50. Vemos que rebotan los futuros un 0,80%. En las criptomonedas, ¿qué es lo que tenemos? Tiempo real. Bitcoin, $87.048, mejora casi un 2% frente a ayer. En la última semana el balance, sin embargo, es negativo, una caída del 8%. Negativo también es el balance semanal de Ethereum, algo más abrupto, del 10% es la caída, pero en estas últimas horas ha rebotado y lo tenemos en $2.840. Con esta fotografía miramos a los mercados y al contenido. Bueno, en Asia, bajo el paraguas de las tensiones geopolíticas, el sector turístico y en concreto las aerolíneas chinas hoy vuelven a cobrar grandes titulares. Caen con fuerza en medio de las cancelaciones de vuelos a Japón. Pues sí, sigue sin resolverse esta gran crisis diplomática abierta entre las dos economías, la disputa entre Pekín y Tokio, y vemos cómo se lastran las compañías, las aerolíneas chinas. Cathay Pacific, China Southern Airlines, China Eastern Airlines ven caer sus acciones entre el 1,4% y el 2,5%, mientras esquivan las fuertes ganancias del índice Hansen. Las tres aerolíneas también, además, están manteniendo en su mayoría pérdidas durante la semana pasada. Era Cathay la que más perdía, con un 3,7% de pérdida de capitalización. Según el rastreador de la industria de aviación Flightmaster, hoy lunes, 2 rutas principales entre China continental y Japón han sido canceladas, y ya Bloomberg informaba la semana pasada que en torno al 30% de los casi 1,5 millones de viajes a Japón desde China planificados hasta finales de diciembre han sido canceladas durante las últimas 2 semanas. Las acciones tecnológicas chinas se recuperan de las pérdidas del viernes. Pues sí, eso es que estamos en una jornada donde Alibaba se dispara un 5,4% a la espera de sus resultados. Vemos a Netis con subidas también importantes por encima del 6%, Tencent arriba un 2,3%, Baidu prácticamente el 3% y Dreamsky sube un 7%,
1% o también con subidas disparadas para Kuaishou. Importante también, mirando al sector tecnológico, lo que hace Lenovo, porque el mayor fabricante de PCs del mundo está acumulando chips de memoria en medio de la escasez de suministros sin precedentes debido a la industria de inteligencia artificial, según ha señalado su director financiero a Bloomberg Televisión, la compañía que hoy estamos viendo que avanza el 0,41%. Vamos ahora con el grupo logístico QVE. Las acciones se disparan a doble dígito tras la oferta lanzada por Macquarie Asset Management. Y en este escenario vemos cómo las subidas de QVE han alcanzado y han superado incluso el 20% en el precio de sus acciones después de que la gestora ha lanzado una OPA de 11.600 millones de dólares australianos, al cambio 7.490 millones de dólares para hacerse con la empresa. Vamos con Australia. El gigante minero BHP registra avances tras descartar una fusión con Anglo American. Pues sí, BHP está subiendo y además acelerando el ritmo de las subidas después de que la compañía haya comunicado que deja de considerar de plantearse una fusión con la británica Anglo American sin explicar los motivos. La retirada, según la normativa del Reino Unido, le va a impedir, eso sí, lanzar otra oferta por Anglo American en los próximos 6 meses y pone fin a su intento por reforzar su dominio en el cobre. Un paso atrás, apenas 2 semanas antes de que los accionistas de Anglo y de la canadiense Teck Resources, con la que se fusionó en septiembre, tendrían que votar sobre una fusión valorada en 60.000 millones de dólares. Según el comunicado de la bolsa australiana, BHP ha dicho que ya no busca la combinación de ambas compañías. Vamos ahora con la macroeconomía. La inflación en Singapur sube por segundo mes consecutivo. Lo hace a un máximo de casi un año, más 1,2%, muy por encima de lo previsto. Pues sí, la inflación subyacente de la ciudad-estado del sudeste asiático, que excluye precios de alojamiento y el transporte privado, también ha subido a ese ritmo del 1,2%, muy por encima de lo esperado. La economía del país es sumamente dependiente del comercio y de las exportaciones. Y ese comercio a Estados Unidos está sujeto con un arancel base del 10% a pesar del déficit comercial. En el tercer trimestre, Singapur ha registrado una caída del 3,3% en sus exportaciones nacionales no petroleras, arrastrada por las exportaciones farma y petroquímicas más débiles. Sin embargo, en octubre esa partida ha crecido y se ha disparado un 22,2%. El viernes Singapur mejoraba su pronóstico de crecimiento al 4% desde el 1,5-2,5% que tenía previsto, aunque eso sí advierte que el crecimiento probablemente se desacelerará en 2026 por los aranceles estadounidenses que lastran la demanda. En Estados Unidos, hoy muy atentos a las acciones de Meta, ya que la compañía podría haber cerrado una investigación en la que se demostraba que Facebook dañaba la salud mental de sus usuarios. Esto ha sido recogido en una demanda no redactada de varios distritos escolares contra la compañía y otras redes sociales. Según la demanda, Meta no publicó los hallazgos y aseguró que estaban contaminados por la narrativa mediática existente en torno a la empresa. Bueno, esta semana, jueves de Acción de Gracias, el viernes tendremos una jornada reducida en Wall Street y todos muy pendientes de las compras navideñas porque arranca estos días el inicio de la campaña de Navidad y bueno, va a ser un termómetro muy importante de cómo van las cosas realmente allí en Estados Unidos. ¿Qué más cositas tenemos? Destaca la publicación del índice de precios de producción de septiembre, el dato preliminar del PIB del tercer trimestre de 2025, el índice de precios PCE de septiembre y la evolución de los pedidos bienes duraderos del mismo mes. En cuanto a datos privados, destacan el índice manufacturero de la FED de Dallas de noviembre, la lectura del índice de confianza del consumidor del Conference Board del mismo mes, el dato de viviendas pendientes de la venta de octubre y la evolución de las solicitudes semanales de hipotecas. Además, publicar resultados del Technologies, HP o Autodesk, entre otros. Vamos ahora con la semana pasada y el viernes. Terminó el mercado con rebote del 1% para el Dow Jones, casi un punto también para el S&P 500 y el Nasdaq arriba un 0,88%. Los índices se vieron reforzados por las palabras del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John C. Williams, que deja abierta la posibilidad de un nuevo recorte de tipos en diciembre tras asegurar que ve espacio para un ajuste más en el corto plazo. Considero que la política monetaria es moderadamente restrictiva, aunque algo menos que antes de nuestras recientes medidas. Por lo tanto, sigo viendo margen para un nuevo ajuste a corto plazo del rango objetivo para los tipos de interés de los fondos federales, con el fin de acercar la postura de la política monetaria al rango neutral, manteniendo así el equilibrio entre la consecución de nuestros dos objetivos.
Eso sí, la incertidumbre sigue en el seno del organismo, ya que otros miembros, como la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lori Logan, han afirmado que les resultaría difícil recortar las tasas de interés nuevamente en diciembre. Vamos ahora con datos macroeconómicos. El viernes conocimos la lectura final de noviembre de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y también la lectura preliminar del PMI compuesto del mismo mes. Las expectativas que recoge la universidad han bajado ligeramente en noviembre hasta el 4,5% desde el 4,6% mostrado por la lectura de octubre, cayendo por tercer mes consecutivo. Además, el sector privado sigue acelerando hasta los 54,8 puntos desde los 54,6 del mes anterior, que son máximos de 4 meses. Dentro de los valores destaca la subida del más del 3% de Home Depot después de declarar un dividendo de $2,30. Uno de los valores más alcistas fue Ross Stores. La cadena minorista subió más de 8 puntos tras presentar unos resultados del tercer trimestre que batieron todas las expectativas. Oracle fue uno de los protagonistas negativos de la jornada. La compañía cayó casi un 6% en medio de dudas por su flujo de caja. Tanto la empresa como el sector en general se encuentran inmersos en el mar de dudas, con la preocupación de una posible burbuja y los temores por el financiamiento de estas compañías a causa de las enormes inversiones que están llevando a cabo. Oracle lastró la subida del S&P 500, que se encamina a su peor mes desde marzo. Bueno, vamos con Europa y con la renta variable española. El IBEX 35 perdió un 1,04% el viernes pasado hasta los 15.821 puntos. Desde ahí partirá en el día de hoy. El miedo al estallido de una nueva burbuja tecnológica se instalaba en el mercado y las bolsas sufrían una de sus peores semanas de pérdidas desde el día de la liberación de Donald Trump. Ángeles Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De hecho, durante la pasada semana el IBEX 35 se dejó un 3,2% en el conjunto de las 5 sesiones. El pasado viernes vimos a Repsol perder casi un 4% y a Indra bajar prácticamente un 5%. Los inversores decidían recoger beneficios en las dos empresas ante los efectos que tiene el impulso otorgado a las negociaciones de paz sobre Ucrania. Sin embargo, lo peor fue para ACS, que se hundía un 7,66% por su exposición a la inteligencia artificial y los centros de datos. También hubo caídas en valores cíclicos como ArcelorMittal, que retrocedió un 2,7%. Sin embargo, las empresas con un perfil menos cíclico se situaban entre las pocas alcistas. Vimos a Celnex subir un 2,8% y a Telefónica recuperar un 1,6%. Conocíamos el PMI compuesto de la eurozona, se veía una nueva contracción del sector manufacturero y el DAX cedía un 0,8%, Milán un 0,6%. París terminaba en tablas y el FT100 británico se libraba de las ventas con una subida del 0,13%. Se generalizaban en Europa las caídas en el sector tecnológico y en el de defensa. Vimos, por ejemplo, a SML Holding perder más de un 6%, Infineon bajó un 3,7% y en compañías ligadas a la defensa como Rheinmetall las caídas fueron del 7%. Para Leonardo, superiores a los 6 puntos porcentuales, con el mercado atento a esas negociaciones de paz sobre Ucrania. Vamos ahora para esta semana y para el día de hoy. ¿Arrancamos con mucha fuerza, mucha intensidad o vamos a ir piano a piano esta semana? Bueno, no vamos mal. Comenzamos hoy No haces mucho la voz y no cantes victoria, que el lunes todavía lo estamos estrenando. Se va a notar que esa acción de gracias en Estados Unidos, ya sabes que eso siempre relaja un poquitín la agenda. Hoy vamos a conocer la encuesta IFO de confianza económica y empresarial, también de los consumidores en Alemania. Mañana se conocerá el dato de PIB en la primera potencia europea. Y tenemos compañías protagonistas. En España, Telefónica va a precisar hoy detalles de SR que afecta a 7 de sus filiales y que puede afectar a 7.000 puestos de trabajo. También miraremos a IAG porque Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela por la situación en el país. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha instado a extremar la precaución al sobrevolar
sobrevolar el país caribeño. Tenemos algunos protagonistas en Europa, por ejemplo H&M, porque Jefferies ha elevado su precio objetivo y mantiene su recomendación de mantener. BNP Paribas, también en el punto de mira, comienza hoy su programa de recompra de acciones para el ejercicio 2025 por un importe máximo de 1.150 millones de euros. Y la minera australiana BHP retira su última oferta para comprar Anglo American. Esta madrugada anunciaba que abandona su intención de adquirir a su rival británica, a pesar de que ya había presentado 3 ofertas anteriormente. Bueno, quiero que apunte también Lilly, es la primera farmacéutica en el selecto club del $1 billón. La farmacéutica americana Lilly superaba el $1 billón de capitalización justo el viernes pasado, convirtiéndose en la primera farmacéutica en entrar en este exclusivo club dominado por los grandes tecnológicos Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft y también Amazon. Sus acciones suben un 37% en lo que va de año, impulsadas principalmente por los tratamientos para la pérdida de peso. Son las 7:30, esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB. Antes 529 euros. Y ahora solo 379,90. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. El primer análisis de la mañana. 7:33, miramos a los mercados con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Aquí estamos en una semana comprimida, ¿no? Día de Acción de Gracias, jueves festivo, Wall Street abrirá el viernes, pero muy poquito. Así que técnicamente podemos decir que esta semana tiene 3 días. Bursátilmente hablando. Bueno, una semana en la que vamos a mirar muy de cerca los datos de crecimiento, a las cifras de inflación y también a cómo va el consumo en Estados Unidos, porque tú lo has dicho, jueves de Acción de Gracias y empieza la temporada de las compras navideñas y eso para Estados Unidos es muy, muy, muy importante. Efectivamente, la prueba de fuego, el consumo. Además tendremos dato también el miércoles, ¿no? Y el Producto Interior Bruto el miércoles. Hoy sesión de trámite, pocos datos macro, pero el miércoles sí que es una gran prueba de fuego y sobre todo luego las cifras del consumo. No nos olvidemos, el 70% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos es consumo interno.
no nos debe fallar, porque ahora mismo hay mucha duda en los mercados y algún índice que otro se encuentra algo alejado de máximos históricos, lo cual inquieta más de uno, ¿no? Pero yo creo que mirando precisamente empresas del sector consumo podemos estar tranquilos porque andan fuertes y vamos hacia una excelente, vamos a llamarlo, comienzo a priori de rally de Navidad. No creo que esté equivocado, creo que no van a fallar el consumo y no van a fallar estas empresas y por lo tanto comenzará un empujón, mejor dicho, una recuperación de precios caídos, que es realmente lo importante. Oye, la tecnología está en el punto de mira por todos los vaivenes que vimos la semana pasada con un azote bastante importante. Ha habido muchos nervios porque no está claro si van a ser capaces de rentabilizar y para cuándo y en cuánto todas las grandes inversiones que están realizando. ¿Cómo ves la tecnología? ¿A qué tipo de compañías, a cuáles de las 7 magníficas ves con una mayor fortaleza y a cuáles ves con una mayor debilidad? Bueno, fortaleza sin lugar a... Sale una por encima de todas las demás. Estamos hablando de Alphabet, ¿no? Está muy cerca de máximos históricos. Es verdad, el Nasdaq se ha resentido. Ha sido de los 3 índices, Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, el que más ha corregido. En los 3 índices se han perdido niveles de referencia muy importantes, media móvil de medio plazo, y esto es lo que tiene que ocurrir, que haya una reconquista precisamente de dicha media móvil para que vuelva un poquito la tranquilidad. Pero hay que seguir mirando a las 7 magníficas. Alphabet muy bien posicionada, Microsoft, Amazon también. Como digo, la tecnología creo que dista mucho, como dicen algunas voces, de burbuja. Esto no es el año 2000. Entonces las empresas vendían humo, no ganaban dinero y ahora venimos de una semana pasada de resultados brutales con, por ejemplo, los de Nvidia, donde queda constatado que nada tenemos que ver con lo que ocurría hace 25 años. No hay burbuja en tecnología. Es cierto lo que dices, que en algunos momentos se ponen entredicho ese tipo de ventas cruzadas entre esas grandes empresas que huele un poquito a sostenimiento de cotizaciones, pero yo creo que el mercado va a disipar pronto esas dudas y volveremos otra vez. Primero, a ver cotizaciones por encima de la media móvil de medio plazo, en el caso de un Nasdaq tecnológico, pues un 24.950 puntos, y a partir de eso podremos hablar ya que ha vuelto la tranquilidad. No nos olvidemos que hemos sufrido a nivel IBEX la peor semana desde el mes de marzo, y tampoco ha sido tanto catástrofe porque a fin de cuentas hemos bajado un 3,4% en toda la semana. Es decir, que estamos fuertes tanto en un lado como en el otro del charco. Vale, me interesa también el dinero que ha salido en las últimas jornadas de la bolsa. ¿Ha entrado en el mercado de la renta fija? Porque sí que me he fijado en que otra vez hay tensión en el bono americano a 10 años, en el T-Bone que está rozando el 4%. Pues efectivamente, esa también es la clave, ¿no? Efectivamente ha habido mucha retirada de liquidez y esta no ha ido precisamente al mercado de deuda. Sigue esa tensión, ¿no? No nos despegamos, no nos podemos olvidar de que hace relativamente poco el bono estaba a 30 años estadounidense, estaba en el 5%, ¿no? Estamos muy cerca de él todavía, ¿no? Entonces, bueno, ha sido más bien una operación tipo Warren Buffett, nos hemos ido a liquidez y me incluyo yo en una pequeña parte de mi cartera, ¿no? Por lo tanto, es un dinero vocacional de regreso. Tiene que volver al mercado. Y creo que a lo largo de esta semana va a ser difícil porque va a ser de reacción temerosa, pero no potente. Yo creo que la potente vendrá la primera del mes de diciembre, previa a esa aparente recuperación de porcentajes ya elevados. Otra vez volvemos a ver un 60% de posibilidades de que la Reserva Federal estadounidense en su reunión del día 9 y 10 de diciembre baje los tipos de interés y eso va a ser el detonante, esa va a ser la gasolina o la chispa que prenda el mercado y, ¿por qué no?, el rally de Navidad. Me interesa también mirar a futuro. Reserva Federal de Estados Unidos, ¿tú esperas recorte de tipos de interés en diciembre? Parece que cada vez hay más posibilidades, ¿no? Sí, hemos tenido un bache la semana pasada, bajó el porcentaje, inclusive depende de fuentes, al 31%. Bueno, pues comenzamos esta semana con un 60%. Por lo tanto, creo que hay que estar en ese bando. Creo que la Reserva Federal estadounidense tiene mucho margen de caída. La única situación en la que no hubiera o no debería haber bajada de tipos de interés es que tuviésemos los márgenes de movimiento por tipos mucho más bajos actuales y tuviese muy pocas cartas en la manga, ¿no? Pero tiene muchas y por lo tanto
debe aprovechar esta reunión para seguir con lo que ya comenzó. De manera tardía, pero ya ha comenzado la bajada de tipos de interés. Vale. Tiene que continuar. Oye, dos cositas más. Antes, una última hora. Donald Trump está haciendo ahora mismo declaraciones. Dice que espera con ansias el fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles en Estados Unidos. Así que pendientes de lo que está pasando, lo que pasa, se lo contamos. Trump espera ese fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles en Estados Unidos. Oye, dos cositas más. Uno de ellos, Bitcoin. ¿Tú crees que ha pasado lo peor? ¿El rebote que está experimentando en las últimas horas te indica que ha tocado suelo Bitcoin? Bueno, si vemos un gráfico, en principio podríamos pensar en eso, ¿no? Ha habido una corrección bastante importante. Son 4 semanas consecutivas bajando. Se ha descolgado prácticamente pues desde los $116.000 a los 80.000 que ha llegado a perder este fin de semana. Y bueno, pues a partir de ahí ha comenzado esa reacción alcista. Una reacción alcista que en principio debería tener potencia para dejarlo o acercarse a los 92.900. Creo que ese nivel va a ser clave actualmente como resistencia y va a depender lo que ocurra con ese nivel. Pero yo creo que hasta ese 92.900 tenemos posibilidad de llegar ahora mismo, esta misma semana. Así que estamos en pleno proceso de recuperación y por lo tanto la respuesta sería sí, creo que he hecho suelo temporal, porque no nos olvidemos que desde los 126.000 que estaba hace relativamente poco, en octubre, pues viene marcando pauta de máximos y mínimos decrecientes y por lo tanto está en pleno proceso correctivo. Pero ahora toca rebotar. Muy bien. Y lo último, Telefónica dentro de la renta variable española. Inicia esta semana la negociación del ERE, el expediente de regulación de empleo, por 1/3 de la plantilla, más de 6.000 empleados. ¿Esto está afectando a la cotización? ¿La ves más pesada? ¿Qué análisis? ¿Cómo me muestras el gráfico? Sí, bueno, pues mira, aquí lo tienes. El gráfico está que no puede despegarse, ¿no? Rápidamente se fue a la zona de los 3.55, 3.56 y ha estado haciendo mucho ruido, pero está lateralizado. Está ahí haciendo una caja, una formación rectangular que tendrá que romper o bien por la parte superior, 3.77, necesitamos cierres sostenidos por encima de los 3.77 o romper por abajo ese 3.56, 3.55 y continuar con la corrección. Los dos escenarios están abiertos. Lo que parece evidente es que esa caja no va a ser rota ni por arriba ni por abajo hasta que sepamos el coste real del expediente de regulación de empleo que se negocia a partir de esta semana. Así que creo que toca más de lo mismo, más lateralidad, sin rumbo. Muy bien. Pues Eduardo Bolinches, desde Invertia, gracias, cuídate mucho y un abrazo fuerte. Que tengas buen día. Adiós. Venga, feliz semana a todos. Chao. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. Asisa presenta Bienvejecer. Cuídate hoy con un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental para vivir mejor mañana. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, hogar, accesorios y mucho más. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a ir con los diarios a ver cómo refleja la actualidad de este día, de este lunes 24 ya de noviembre. Y vamos a empezar por los de información económica y por expansión. CaixaBank, Santander y Bankinter compiten por las grandes fortunas. Sus family office se disputan un negocio de 100.000 millones de euros. CaixaBank lidera esta actividad con 10.000 millones gestionados. Cuenta también, Florentino Pérez quiere vender un 5% del Real Madrid. Los socios mantendrán el control. Los grandes fondos amenazan con rehuir Europa por el escudo antiopas. Entrevista con Iñaki Peralta. No, es un análisis, lo que viene de Iñaki Peralta. La verdad es que es muy interesante. Habla de las bazas de Iñaki Peralta al frente de Santander Seguros, después de su aterrizaje en la compañía. En opinión, Nouriel Roubini, Argentina se encamina hacia el éxito económico. Y también cuenta que Aresban se expande al mundo árabe y Turquía. En la contraportada del diario Expansión, Hollywood confía en Wicked 2 para estrenar una nueva era de taquillazos. Dice que en Estados Unidos la asistencia fue sólida en verano, pero cayó en octubre a su nivel más bajo desde 1997 y se prevé que Wicked 2 recaude al menos $200 millones en su estreno. Vamos a ir ahora con el superlunes del Economista. Plan del Gobierno para recortar 2.600 millones de euros la cogeneración. El impacto estimado es de más de 400 millones al año, el periodo 2026-2031. Cuenta además, las subvenciones de más de 100.000 euros suben un 70% en la etapa Montero. España duplica ya su hedge funds con 4.300 millones de euros bajo gestión. Y muy interesante, Fomento de Construcciones y Contratas y Sener pujan por el tren ligero de Austin por 2.800 millones de euros. También cuenta que Santander fusiona filiales en Brasil para simplificar su estructura y que Díaz pide ampliar las olas liberadas en prevención de riesgos laborales en un 20%. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto Hugo, adelante. El País señala en su portada: el plan para Ucrania de Trump y Putin avanza pese al recelo europeo. Kiev y los aliados de la Unión Europea esperan arrancar cambios sobre el recorte del ejército y las garantías de seguridad. En la portada del Mundo destacan: Ábalos tiene solo 6.000 euros para evitar la cárcel, confianza. Llega a la vista del jueves sin más remedio que entrar en prisión si se le exige un aval alto para continuar en libertad. La Razón destaca en su portada: Cerdán dirigió la purga de Ábalos y maltrató a compañeras. Los ministros y dirigentes del PSOE reniegan de él y explican cómo se hacía la víctima con ataques a sus compinches. Y el titular de la ABC: Pujol a un paso de librarse del banquillo 11 años después de confesar. La Audiencia Nacional examina hoy su deterioro cognitivo mientras Anticorrupción reclama 9 años de cárcel para él y 29 para su hijo mayor. Nos vamos a Estados Unidos para hacer el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal destaca: la Casa Blanca elogia el progreso en las conversaciones con Ucrania para poner fin a la guerra con Rusia. Funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Europa se reunieron en Ginebra para discutir los próximos pasos de la propuesta. En The Washington Post señalan: la renuncia de Greene es una señal de un posible punto de inflexión para el mandato de Trump. La renuncia de la representante de Marjorie Taylor Greene, una defensora de línea dura de MAGA, eso es solo un indicio de la posible rebelión en el Partido Republicano, mientras el presidente Donald Trump lucha con bajos números en las encuestas. Y en el New York Times el titular es: Ucrania y Estados Unidos citan avances en las conversaciones para poner fin a la guerra con Rusia. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas con el Handelsblatt en Alemania, que destaca que Rubio ve muy buen resultado del trabajo. Los europeos quieren debilitar aspectos clave del plan estadounidense. Por su parte, el Frankfurter Allgemeine señala: con amigos así, ¿quién necesita a Putin? Europa está siendo humillada por una administración Trump que ya no ve más allá de su propia agenda táctica. En Reino Unido, The Times señala que Reeves aplicará un impuesto a 100.000 propiedades para equilibrar las cuentas. El ministro de Hacienda intentará recaudar entre 400 y 450 millones de libras del impuesto. El Financial Times, por su parte, señala que los bancos europeos ofrecen incentivos a los inversores mientras el rally se desvanece. Los ejecutivos se preparan para un periodo más desafiante a medida que caen las tasas de interés. Y terminamos en Francia con la portada del Le Monde: el plan de Trump para Ucrania. En Ginebra, Marco Rubio intentó tranquilizar a Kiev y a sus aliados europeos sobre las intenciones estadounidenses, mientras que el SECO señala: el Black Friday ha dejado obsoletas las ventas. Los minoristas bajo presión de los consumidores ultra exigentes. Nunca un cero estuvo tan bien visto. Con O2 tienes cero complicaciones,
0 permanencias, 0 sorpresas en la factura. Y ahora, un móvil desde 0 euros. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. O2. Respira. Consulta condiciones en o2online.es. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tenemos Empresas con Identidad a partir de las 11 de la mañana, ese espacio donde hablamos con distintas compañías para que nos digan cómo les va, si han cerrado alguna ronda de financiación, cuáles son sus proyectos de futuro. Hoy tome nota del nombre que tenemos hoy como invitado, es Kida. Es una plataforma de cuidado de mayores a domicilio. Bien, cuenta con 2.000 cuidadores actualmente, dando servicio a más de 20.000 familias. Pues bien, ha levantado 37 millones de euros. Su objetivo es apoyar proyectos que generan impacto social y medioambiental. Los inversores actuales de la compañía, que son Kibo Ventures, Creas y SIP2B, han reinvertido en el proyecto. Así que ahí tenemos una empresa que sigue mejorando sus servicios de cuidado de personas mayores en sus hogares. Eso será a partir de las 11 de la mañana en Empresas con Identidad. Antes tendremos Foro de la Inversión. Nos va a visitar Ignacio Baquiano del Everest Shares. Va a hablarnos de esos vehículos Income Shares. Vamos a hablar de tendencias y de apetito inversor. Ojo, porque también vamos a hablar de la inversión en metales preciosos o en materias primas como el oro o como la plata. Vamos a ver cómo se crea una cartera de inversión con Silver Gold Patrimonio. Será a partir de las 10 de la mañana y tenemos, como cada lunes, consultorio de herencias. Bueno, es un auténtico éxito. A partir de las 10:30 con Iciar Pernía, de Legal por Naturaleza. No se lo pierdan porque es una auténtica delicia. Esto y más aquí en Radio Intereconomía. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Abrimos página de geopolítica, lo hacemos con Frederic Mertens, que es profesor y coordinador del grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Frederic, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, esta semana uno de los puntos clave está entre Ucrania y Estados Unidos para negociar esos 28 puntos, para limar esos 28 puntos del plan para la paz. Le ha dado Trump de plazo límite a Zelensky el próximo jueves. ¿Este plan es una auténtica rendición de Ucrania? ¿Tú crees que lo va a tener muy difícil Zelensky el vendérselo a sus ciudadanos?
En Suiza ha habido avances, que no sabemos exactamente los cuales, pero avances, con lo cual entiendo que entre el secretario de Estado Rubio y el equipo de Zelensky. Entendemos que de los 28 puntos pues va a haber probablemente unos puntos, digamos, más trabajados, más negociados o discutidos que otros. Yo no es que no me fío, pero prefiero pronunciarme cuando realmente empezará algo concreto, porque el efecto Trump, míralo, con Gaza se suponía que iba a haber un plan de paz ya en marcha y aún están peleándose por la zona de Gaza o en Cisjordania, con lo cual quedo muy prudente. Si hay una cosa, un titular que podemos, y no es un titular muy bonito, que podemos sacar de esta historia con Ucrania y Rusia, es que otra vez los europeos estamos en la parte abandonada, la tercera, somos de segunda categoría, por no decir de tercera. Y por ello es que justo iba a ir con eso, con Europa. Entiendo que en estas negociaciones, en estas conversaciones, Europa se juega su ya mermado peso político. ¿Qué pinta aquí Europa y qué puede pintar en el futuro más cercano Europa? ¿Va a conseguir que alguno de esos puntos le interesen a ellos? Porque entiendo que una de sus principales preocupaciones es la reducción del ejército ucraniano o la cesión también del territorio que pide Rusia de Ucrania, ¿no? ¿Qué papel va a jugar y qué va a conseguir Europa? Vale, lo que está pasando con Putin en Ucrania, si Ucrania tiene que ceder, eso pues da alas a Putin con otras regiones que en su modo de entender tienen que formar parte de la influencia rusa, por no decir está dentro de Rusia. Entonces pienso a territorios como el de Georgia o más cerca a nosotros Moldavia que está a la frontera rumana. Y hay otro elemento, era sábado, si no me equivoco, Países Bajos tuvo que sacar aviones y utilizar material para destruir drones en su espacio aéreo. Es decir, que Rusia provoca y provoca porque los europeos, entre otras cosas, sí que son los bienes y el dinero, mucho dinero ruso, que podíamos utilizar para comprar material militar o material de reconstrucción para Ucrania. Uh-huh. Y eso pues podría ser un arma, pero sinceramente Europa hoy por hoy está muy, muy al lado. Muy bien. Pues Fredrik Mertens, muchísimas gracias. Iremos viendo. Esta semana es clave decisiva. Un abrazo fuerte, que tengas buen lunes. Adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Bueno, un estado muy complicado a esta hora de la mañana, en pleno auge de la hora punta en todas las entradas a la ciudad y en M30, que de toda ella vamos a destacar el flanco este muy retenido entre el nudo sur y el de Manoteras en ambas calzadas. Bueno, pues
Ahora se acaba de producir una incidencia, un accidente en Avenida de América sobre el puente que cubre la M30 en dirección A2, mantiene cortado el carril izquierdo y está generando importantes retenciones en la zona. Evítenla en la medida de lo posible, sobre todo si están a tiempo. Una hora punta también ya muy repartida, muy distribuida por el centro, en el entorno de la glorieta de Cuatro Caminos. Esto es Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, también en las calles Tea Bermúdez y José